Sistema político mexicano. Abordaremos los siguientes temas. Pero antes de iniciar de lleno, definamos los siguientes conceptos. O'Callaghan y Roach definen al Estado como forma de gobernar a un pueblo y un territorio con fronteras mediante leyes, impuestos, oficiales, moneda, policías, etc. En el mismo Estado se involucran en guerras, negocian tratados y regulan la vida en miles de formas, gracias a la soberanía que reclaman. La soberanía es la autonomía que tiene un país sobre su territorio. Este se mide por su separatismo o por la independencia de este. El litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos. Gobierno, según Amparo Casar, es el cuerpo o conjunto de instituciones que ostentan el poder del Estado. El poder, por concepción clásica, entendemos que el poder político está en función de la división de poderes estatal, legislativo, ejecutivo y judicial. La autoridad es quien tiene la facultad de mandar o dirigir bajo un contrato social. Legitimidad es el reconocimiento hacia una persona para ejercer poder. El sistema político es el conjunto de instituciones que se interrelacionan para organizar el gobierno y hacer funcionar la relación con la comunidad política a la que se dirige. ¿Qué es la política y cómo se aborda? La política para Maquiavelo es el arte de conquistar el poder, y para Max Weber es la búsqueda del poder sobre el Estado. La política estudia el proceso de toma de decisiones colectivas generales y obligatorias, en donde hay distintos métodos para llegar a ellas y hacerlas valer. ¿Por qué no podemos encasillar a todos los estados en un solo sistema político? Simple, cada estado está bajo un régimen distinto en el que en la esfera de lo político puede influir y tener un gran papel en los aspectos de la vida social de su sociedad y o población. Estos regímenes pueden ser democráticos, autoritarios, socialistas, etc. En cada uno de ellos su toma de decisiones es significativamente distinta una de otra. Con respecto a México, ¿cómo se aborda la política? Es un corrupto este señor. Yo creo que ya se le acabó su teatrito. Abrazos, no balazos. Pues no que muy nacionalista. Los dos son unos hipócritas. Ricky, Riquín, Canallín. Con México tenemos el caso de un régimen político democrático, ya que el pueblo elige a sus representantes mediante el voto, y el poder del país es periódico. Los cargos públicos no son permanentes. Cada cargo cumple con distintos tiempos de entre 3 y 15 años. Con el paso de los últimos años, ha perdido el reconocimiento internacional de no serlo, pero sabemos que esos son solo percepciones políticas hacia nuestro país. México supone ser una democracia representativa, ya que el poder político proviene del pueblo, y entre otras cosas que nos hacen ser un país democrático. Que el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Qué es el poder y cómo se organiza? En nuestro país, la política está limitada por la clase burocrática a las cuales se les otorga el poder de tomar decisiones. La concentración de poder está limitada por la autoridad, por lo que se deposita en 3 distintos niveles. Ejecutivo. El poder ejecutivo es unitario y es depositado en el jefe de gobierno. Es una gestión diaria del Estado como administrar y gobernar con base a la Constitución y las leyes. El legislativo es un poder público que consiste en la elaboración y modificación de leyes. El judicial es poder público encargado de la aplicación de leyes, quienes suelen ser imparciales y autónomos. De libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. Sus fundamentos son que tienen la facultad para ejercer su función pública, la obediencia a su dictamen o resoluciones son de carácter obligatorio bajo la amenaza de una sanción. En cada país el poder se puede visibilizar por cómo las decisiones políticas son aceptadas y obedecidas. Sin embargo, nuestro sistema está vulnerable a cambios bajo el ejercicio del poder político, ya que este no es permanente y ante la alternancia de un nuevo funcionario público puede haber cambios sean inconstitucionales o ilegítimos, existir un abuso de poder y uso de la fuerza para establecerse, a la vez castigar la resistencia a su obediencia. Pero con la falta de confianza de los ciudadanos hacia la clase política, no está claro quién sacará al país de la ruina financiera. Un breve resumen de los conceptos que hemos abordado, pero con contexto mexicano. El Estado es un espacio geográfico limitado por fronteras representado por territorio, población, gobierno
soberanía y reconocimiento. Bajo el contexto de nuestra independencia, la soberanía fue obtenida gracias al reconocimiento de un México independiente. Nuestro gobierno, a pesar de sus grandes cambios, es democrático, en el que los ciudadanos gobiernan indirectamente a través de sus representantes elegidos mediante el sufragio. Fue un proceso electoral de importancia histórica. Se dio ¿Cómo va a aceptar el fraude electoral ni sus representantes? Con respeto a la dignidad del Congreso, a nuestro régimen de división de poderes, a la alta investidura presidencial y a su propia dignidad personal, señor legislador, ruego se abstenga de interrumpir este acto. El poder está establecido con contrapeso en 3 diferentes niveles. La autoridad es quien está facultado de dirigir. La legitimidad es el reconocimiento de una autoridad. Millones de ingresos. Nuevamente miente usted, señor López Obrador. No va a ganar con mentiras, señor. El sistema político son las instituciones que en conjunto organizan el gobierno y lo hacen funcionar. De lo que sería el sistema político mexicano. Métodos y enfoques para el estudio de los sistemas políticos. Las formas de abordar la política son por medio del estudio empírico, del ser, y normativo, deber ser. El método comparado consiste en la formulación de hipótesis para ser comprobadas. Gracias a su diseño metodológico se permite llegar a diferentes conclusiones. Por medio del método comparado se buscan similitudes y diferencias entre distintos sistemas políticos elegidos. El método estadístico utiliza un método amplio de datos empíricamente observables que se someten a la manipulación matemática o conceptual para descubrir correlaciones o relaciones causales a partir de la identificación de variables dependientes a explicar e independientes explicativas. El estudio de caso es una investigación sobre una entidad o fenómeno específico. Es una investigación extensa, profunda y detallada de un sistema político, y tiene un valor explicativo y formula relaciones de causalidad. Un enfoque es un punto de vista o perspectiva desde la cual percibimos un concepto. En el sistema político encontramos estos enfoques. El enfoque sistémico, introducido por David Easton, describe el sistema político como un organismo en donde el sistema recibe apoyo y demandas de la sociedad. Este produce leyes y políticas públicas, dando resultados del apoyo ofrecido para así responder a esas demandas en forma de retroalimentación. Altman y Powell señalan que el sistema político estructural funcionalista tiene 2 principales funciones: asignar valores para una sociedad, es decir, regular el comportamiento de las personas, y lograr que la mayoría de los miembros acepten esas asignaciones como obligatorias. El enfoque sociocéntrico, centrado en la sociedad, privilegia el contexto social en el que operan las instituciones políticas, no la institución en sí, sino el grupo de personas e individuos que lo integran o interactúan con las instituciones. El enfoque estadocéntrico, análisis centrado en el Estado como entidad que responde a los intereses de un grupo o clase social que funciona con base a la coerción de ambos individuos, el Estado sobre la sociedad, tomando un análisis de que el Estado es un comité ejecutivo de la burguesía. El enfoque institucionalista insiste en la importancia de las instituciones. Para este enfoque, las instituciones no solo son el reflejo de los factores sociales y económicos, sino también producen resultados. Los arreglos políticos tienen consecuencias sobre la estabilidad o el buen desempeño de los sistemas políticos. Para este enfoque, en el caso de México, su sistema tiene consecuencias en su desempeño, porque concentra una combinación de sistema de representación con la presencia del presidencialismo y además del multipartidismo. Esto provoca un bajo desempeño y conflictividad política.